los ángeles lloran, es por cada árbol que muere, cada estrella que se apaga. Oh, no, no. Un ángel cayó, un ángel murió, un ángel se fue y no volverá. Un ángel cayó, un ángel murió, un ángel se fue volando en madrugada. Bueno, muy bien, buenas noches. Nos atrasamos un poquito para empezar. Han sido unos días bastante movimentados. Wilder trabajando mucho, yo también. Por suerte. Por suerte, sí. Y Wilder en un sector prioritario que no puede esperar, es el tema de la salud. Y bueno, agradecemos a todos los compañeros y amigos que están por ahí acompañándonos. Y como vieron, iniciamos la canción con este tema de Maná. Lo elegimos porque hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Y este tema fue un tema hecho en homenaje a Chico Mendes, el seringueiro brasilero defensor de la Amazonia, que lo mataron en 1988. Por la espalda y a tiros, por a mando de unos estancieros, de unos propietarios rurales que se dedicaban y se dedican a sacar madera clandestinamente de Amazonas, a transformarla en pastizales para la cría de ganado, mientras venden ilegalmente la madera extraída de ahí. Chico Mendes los estaba molestando y lo asesinaron. Hay mucha documentación sobre eso, mucho documental, hasta una película se hizo. Es una historia conocida. Lo elegimos simplemente como un referente, pero es algo que ha sucedido históricamente antes de Chico Mendes, sigue sucediendo en toda esta América nuestra, principalmente acá. Bolivia, Perú, Colombia, a diario vemos como matan y matan, en Argentina, al norte, al sur principalmente, en Brasil ni que hablar. Si nos dedicáramos siquiera a nombrarlos acá en este programa, sería corta la hora para dar el nombre de cada defensor de la naturaleza y de la preservación del medio ambiente muerto. Justamente por defenderla, sin contar la historia particular de cada uno. Solo con los nombres nos llevaría toda la hora, Wilder. La hora lo es algo increíble. Permanentemente, a diario, estamos viendo cómo se sigue asesinando gente. Y la ONU, en 1977, decidió que el día 5 de junio fuera el Día Mundial por el Medio Ambiente, y desde ahí muchos países aprovechan esa fecha incluso para firmar tratados que, por supuesto, al poco tiempo lo violan y lo rompen por los sagrados intereses de la burguesía capitalista que firma estos tratados, gobierna países a nivel mundial. Y cuando, para quedar bien a veces, para salir en la foto, se firman tratados de defensa del medio ambiente, pero cuando esos sagrados intereses económicos no les sirve cumplir con esos tratados, los violan, los rompen y a otra cosa. Y hay algunos países como Estados Unidos y países poderosos que ni siquiera firman tratados, se niegan
no hay sanciones, no hay nada. Es una cosa simplemente declarativa, la criminalidad sigue, la explotación sin límite del medio ambiente, la destrucción del medio ambiente a servicio de la ganancia sigue. Los protagonistas de eso que se llama capitalismo pagan medio plato de comida a esos gurises que arañan la tierra, esos obreros que sacan de la naturaleza las materias primas para que ellos se llenen los bolsillos, y así sigue funcionando el sistema capitalista mundial. Pero ese era uno de los temas a lo que nos queríamos referir hoy, para no dejar pasar en blanco este tema tan importante. Déjame sumar algo ahí. Sí, adelante. Ya que vamos a pasar al otro tema. Hubo una interpelación a la ministra de Medio Ambiente por el tema de UPM2. La señora de Manini. ¿La señora Manini? Sí, interpelada por un senador de Cabildo Abierto. Lo que sé es que el senador era de Cabildo Abierto. Que era una interpelación jocosa, si se puede decir, que no está mal que en el Parlamento exista este tipo de cosas, pero era un descargo para quedar bien con su electorado, porque antes de las elecciones uno de los caballitos de batalla de Cabildo Abierto era tirar abajo el acuerdo con el gobierno de UPM. Entonces a lo que se dedicó fue a dar información, en realidad información interesante que salga en los medios televisivos. Ya se había dicho montones de veces cuál era la cuestión en este sentido. La cuestión de que trasladen productos altamente tóxicos en tren, cuando esos productos son elaborados en un predio, o bien en el predio donde está instalada la fábrica, o bien en un predio contiguo a la fábrica, de tan peligrosos que son para que el trayecto del traslado de esos productos sea lo menos riesgoso posible. Acá no, acá los vamos a llevar a 60, 80 kilómetros por hora en la vía, y a más de 250 kilómetros de distancia, porque es más económico para la empresa. Pasando por dentro de ciudades. Obvio, pasa por toda la zona de Montevideo donde está la vía, atraviesa todo Santa Lucía, atraviesa Canelones, poblados como el mío, lo atraviesa en Isla Mala, lo atraviesa al medio, Sarandí Grande lo atraviesa al medio. En Durazno está una parte importante de la población, está a ambos lados de la vía. Eso es lo que dice la cuestión era no era una interpelación con intenciones de cuestionar a la ministra. Lo que sí se preocupó fue de desenmascarar los acuerdos secretos que tuvo el gobierno anterior, claro, con UPM, que digo, eso fue público. El gobierno en cierto momento de la negociación, para no generar más contras de las que tenía ese proyecto, lo declaró secreto algunos aspectos del tratado, del contrato. Sí, en realidad prácticamente todo el tratado, ¿no? La información, ya teníamos algo de información, lo demás fue negociado en secreto. Igual que los famosos 5 centavos de dólar por el canon que va a pagar por utilizar la vía.
que el acuerdo aquel, el acuerdo decía, los acuerdos se acostumbran a hacer muchas veces en estos países cuando la empresa es de otro origen, inglés, francés, italiano, se hacen dos documentos y se firma porque hay palabras del inglés que no dicen exactamente lo que uno quiere en castellano. Entonces los países, en este caso Uruguay, a su vez Argentina y así sucesivamente, dicen, bueno, no, el acuerdo después de traducido, el que se respeta ante cualquier mala interpretación que pueda haber, es el nuestro, el castellano. Pues aquí que en este caso se inclinaron por el acuerdo que decía de la parte en inglés. La parte en inglés, la interpretación, porque las traducciones no siempre son... Por eso se hacen los dos documentos, y en el caso de que hubiese que llevar a cabo una acción o que haya un malentendido en ese acuerdo, el que rige es el español. Cuando se hace el acuerdo, Carlito, o sea, en este caso tú eres el inglés, vas a leer cómo quedó redactado en inglés y alguien te va a decir cómo quedó redactado en castellano. Claro. El mío va a estar escrito en español y va a estar escrito en inglés y la persona que yo tenga de mi confianza me lo va a traducir en inglés a ver si está de acuerdo con lo que dice. Bueno, los muchachos se quedaron con... pero cualquier duda, cualquier mala interpretación ahí es totalmente involuntaria, Wilder. No seamos desconfiados, esa gente actúa de buena fe siempre. Hemos visto a lo largo de la historia. Me estás llamando desconfiado adelante de toda la gente que nos está mirando. Hemos visto a lo largo de la historia, como esta gente se mueve con una honestidad imposible de contestar. Sí, en definitiva, el acuerdo de UPM, también lo habíamos dicho en algún pasar en nuestro programa, que no iban a tirar abajo el acuerdo con UPM, en aras de esta expresión que tienen de que hay que respetar los acuerdos firmados por anteriores gobiernos, aunque no sirvan o no sean productivos o no sean en beneficio del país. Es así que se pagan las deudas hechas por dictaduras y por... Claro. Y es por eso que tenemos sin saber dónde están ese dinero que prestan, que nos prestan, y que vos nunca tenés la resolución de en dónde se gastó ni cuánto se gastó. Léase todo esto en el sentido de que la clase social que gobierna en dictadura cívico-militar, en democracia de derecha, fascista oligárquica como esta, o en democracias de izquierda, como fueron los 15 años del Frente Amplio, al final de cuentas respetan las reglas de su clase. O sea, no hay nada ahí en esos tratados que llegue a romper los intereses de clase. Entonces se las respeta. Yo no sé si ante una revolución obrera, ante un gobierno de trabajadores en un país, al asumir un gobierno nuevamente burgués, se respetarían las normas y las reglas y los tratados internacionales hechos por ese gobierno obrero y popular. Es la pregunta que cabe, ¿no? Pero tú te referías, Wilder, al tema de lo jocoso que pueden ser estas cosas en el Parlamento, pero es lo habitual, Wilder. Ayer veíamos la discusión de la LUC. Nosotros desde el principio decíamos que, bueno, repitiendo que nos oponíamos a que siquiera se tratara eso por la emergencia que estamos viviendo en este momento, por lo oportunista que es este envío al Parlamento de una ley como esa. Todos nos vamos a repetir todo el concepto de tantos programas. Pero después va ahí a ese circo burgués llamado Parlamento,
donde después tú ves que se hacen grandes discursos, cada uno se pronuncia fuerte, vehementemente, dicen cosas que van como esto de Manini, van en sintonía con su clientela, con su clientela electoral, dicen lo que saben que su electorado quiere escuchar, lo dicen en forma enfática, lo dicen en forma muy bien expresada, porque a veces ahí hay parlamentarios de toda una vida o gente como venida del movimiento sindical, con horas de discusiones, y de gente que se expresa muy bien y que sabe usar el lenguaje y la oratoria. Y después la gente comenta y publica, viste que fulanito lo hizo pomada, fulano, viste que bien estuvo, viste como Carolina Cose lo destrozó a Gandini, viste como el Boca lo destrozó a Manini. Y después se sabe, sale Delgado sonriente diciendo que el Frente Amplio apoya más de la mitad del texto final que sale de la luz. Y uno se pregunta, ¿cuál es la justificativa que puede dar el Frente Amplio para que se apoye la mitad, más o menos? Aunque sea menos, aunque sea un 15, un 40, un 30%. ¿Qué hay ahí, en ese proyecto de ley enviado al Parlamento, que beneficie a las masas? ¿Qué hay ahí que mejore la vida de la gente, de la mayoría de la gente pobre, del trabajador? ¿Cuáles son las cosas ahí que van a mejorar la vida a la gente? ¿Qué hay ahí en ese proyecto de ley, en esa LUC, en esos 400 y pico al final sacaron algunos y no alcanzan a 500, que sea para mejorar la vida del pobre, la vida del trabajador, la vida? ¿Qué hay ahí que no sea para mejorar y afianzar y darle una mayor disponibilidad en el sentido de explotación al empresario, al capitalista? ¿Qué hay ahí que no sea en ese sentido? Esa sería la explicación. Porque, como dijimos desde el principio, cada vez que se manda una ley de esas al Parlamento, el que la envía, y más una como esta que abarca toda la convivencia uruguaya y las reglas de juego en el Uruguay, manda cosas como exageradas sabiendo que se las puede pulir. El Parlamento les va a sacar esto y les va a dar el pretexto necesario para hacer valedero eso, como que salió de un consenso. Y salen la izquierda burguesa a justificarse con su electorado, diciendo, si no fuera por nosotros esto sería peor. Bueno, pero ¿por qué lo votan? ¿Qué hay de mejor ahí? Ayer escuchábamos a Heber fundamentar, escuché brevemente porque no me da la paciencia a esta altura de la vida para escucharme toda ese baile de hipocresía que permanentemente se ve en el Parlamento. Diciendo que esto no cambiaba nada. Y explicaba unos puntos ahí que no cambiaba nada, que no iban a sacar la participación del docente en las decisiones. Y uno se pregunta, si no cambia nada, ¿para qué mandar esa ley al Parlamento? ¿Por no dejar como está? O sea, son de una y nadie le contesta. Son de una hipocresía. Ayer escuchaba a este tipo, me llamó la atención, estaba mirando televisión y justo aparece un riverense, ex intendente, y digo, a ver qué dice este hombre. Por supuesto, defendía esa idea de que esta ley, el capítulo específico de la enseñanza, no cambia nada. Entonces uno se pregunta, ¿para qué lo mandaron? Y bueno, y es así que uno mira. Yo anotaba hoy una cosa que sirve como ejemplo de esto, un ejemplo así bien sencillito. Cuando veía lo expresado por un legislador, un senador del MPP, Charles Carrera se llama, un hombre joven, 40 y pocos años, y me puse a ver quién era este muchacho. Él hablaba de la oposición responsable y constructiva. Y uno se pregunta, para ellos, ¿qué es la oposición responsable y constructiva? ¿Se puede construir
con un material, me refiero a esa ley, que viene a destruir derechos, a destruir beneficios ganados durante años de lucha por el movimiento obrero, por la lucha sindical, por la lucha de las todo lo social, de todo el tema social, de las organizaciones sociales, de todo tipo. Esto viene a... ¿Qué se puede construir? ¿De qué se trata la oposición responsable y constructiva en un caso como este, referido a un caso como la votación de la LUC? Y me puse a estudiar quién era esta persona. Resulta que es riverense, es nacido en Minas de Corrales, de una familia muy pobre, fue a estudiar a Montevideo, como van tantos estudiantes acá del norte. Es el primer universitario de su familia, como tantos otros del interior que van, toda la familia se sacrifica para mandarlos. Estudió con la ayuda de becas, como tantos otros, y bueno, después entró a militar, es MPP, mujiquista a muerte, se recibió de abogado, especialista en Derecho Financiero, hoy también hace un posgrado en la Universidad Católica sobre Derecho Tributario y sobre cuestiones financieras. Bueno, este muchacho entró al gobierno enseguida que empezó a gobernar el Frente Amplio como asesor sobre derecho, como asesor de derecho en el Diario Oficial. Esos cargos, esos asesores con alto sueldo y todo, que no hay diferencia ninguna con lo que nos referíamos el otro día de Alfie, ¿verdad? Bueno, así entró. Muy joven, también recién recibido. Fíjate que él se recibió por acá tenía anotado, pero al poco tiempo recibido, igual que lo que narrábamos el otro día, ya entró como un cargo de confianza ahí como asesor al Diario Oficial. Después, ya en el segundo gobierno del Frente, ya entró como asesor de Bonomia, asesor otra vez de Bonomia en el Ministerio del Interior. Y allí quedó hasta 2017, cuando había sido electo senador suplente de Lucía Topolansky. Lucía Topolansky se fue del Senado para ocupar otro cargo y él pasó a ser senador, ahora fue reelecto como senador. Y es un claro ejemplo de persona, un mujiquista a muerte, decíamos, al cual cuando le preguntaron qué le parecía a los gobiernos, el gobierno de Mujica y los gobiernos del Frente Amplio, dijo: estoy tranquilo porque se aplicaron políticas de izquierda. Mujica se sabe que tiene como plan final en su idea de sociedad el capitalismo. Lo ha dicho. Dijo que el capitalismo está más humano que nunca. Exacto. O sea que hay que estar, da a entender de que, bueno, está bien que los gobiernos se manejen dentro del sistema capitalista, o sea, ni que hablar de socialismo ni nada de eso, porque ahora el capitalismo es más humano que antes. Es la visión que tiene. Y bueno, por eso traemos estos ejemplos, para que la gente vea que no siempre el que da la cara para defender el sistema es un oligarca o es un nacido en cuna de oro. No, también hay gente de la clase humilde que va ascendiendo, la van adoctrinando, todas las reglas del sistema, que siempre nos referimos acá en los primeros programas, principalmente nos concentramos bastante en eso. Como la cultura general, lo que se chupa en la escuela, desde la cuna, desde que nacemos, desde que damos nuestros primeros pasos, es la ideología burguesa. Con el paso del tiempo, algunos tenemos suerte
por ir hasta por la gente con la cual uno se va cruzando, por los intereses, cuestiones hasta de fortuitas en la vida. Te vas cruzando con profesores, con gente que vas tomando contacto con otra realidad, con otra lectura, con otro, te vas despertando a ciertas verdades que la mayoría de la gente o no la sabe, o su egoísmo, que es una condición que en mayor o menor grado tenemos todos los seres humanos, le hace que no le importe, que no llegue a afectarlo, o sea, que su izquierdismo, como en este caso, no llegue a tanto como para querer romper con este sistema que a él lo permitió subir en la vida. De repente es una persona con una inteligencia privilegiada, o tuvo oportunidades, se esforzó, y no piensa que muchas veces, por más que se esfuerce un muchacho que nació en un cantegril y que tiene que trabajar desde los 10 años para ayudar a mantener a la familia, a los hermanos, o que viene de varias generaciones de vientres desnutridos y no entra a la escuela, está 4 o 5 años en primero, en segundo año, y no logra pasar de ahí, su izquierdismo no llega tanto como para ponerse a analizar que dentro de este sistema esta gente va a seguir siendo expulsada y como, ni siquiera como mano de obra barata, porque llega un momento, en este momento que está viviendo el capitalismo internacional, que la exclusión de gente del sistema es tan grande que esa gente ni siquiera, muchas de estas personas en esta sociedad, este modelo de producción capitalista, va a tener va a tener oportunidad ninguna de siquiera llegar a un empleo digno, un empleo, porque realmente no le da. Y porque hay gente, como el desempleo es tan grande, hay gente con mejores condiciones para emplear. Entonces los más mansos se van conformando, como decíamos, con un subsidio estatal, no genera plusvalía, pero tampoco genera problema, pues se conforman con comer un día sí, el otro no, y los más rebeldes se transforman en esas multitudes. Acá en Uruguay se está viendo un fenómeno que en otros países ya, como Brasil, que tenemos acá al lado, ya es del día a día, ese enorme ejército de reclutamiento para la delincuencia. La otra vez veía un documental sobre, creo que ya me refería a eso, sobre los traficantes de droga en los morros de Brasil, en las favelas, lo que son los cantegriles de Brasil. Y un traficante que hablaba ahí, porque ellos salen, graban para documentales y hablan y no tienen problema en dar la cara, decía que cuando moría un muchacho, un menor, en la favela defendiendo al tráfico, habían 5 o 6 esperando para entrar, hacen cola para entrar. A la organización. A la organización, exacto. Y acá en Uruguay estamos viendo eso, se está empezando a vivir eso. Y que toda esta gente que uno espera que tenga otra actitud, se dedica a ser parte de la clase política, aunque sea de la izquierda, y ya no preste atención a eso, y que crea que por el lado de la represión, o por el lado del aumento de lo que ellos llaman seguridad, van a aplacar esto, es imposible. Pero ahora esto va a seguir, esta discusión en el Parlamento. Otra cosa que queremos, es que siempre lo decimos, Wilder, y siempre charlamos entre nosotros, en el Parlamento no va a haber ni un voto más del necesario para hacer pasar esta ley. Como no se quema a nadie que sea innecesario en ninguna ley antipopular. Y siempre traemos como ejemplo cuando se votó el tema de la ley de impunidad. Hacía falta un voto en contra o una abstención para que no se anulara la ley de impunidad. Semproni se la dio. Ni uno más. El voto necesario, la abstención necesaria. O sea, cada uno queda lo mejor posible con su clientela electoral, no se queman personajes innecesarios en leyes antipopulares, y esto va a pasar con la LUC. Ahora digo yo, ¿qué argumento se va a tener después, Wilder, para salir a juntar firmas, para plebiscitar esto,
lo más cruel que tiene esta ley, que es por ejemplo la instrumentación del gatillo fácil, del garrote fácil, del abuso fácil por parte acaban de votar, de la represión sindical. ¿Cómo se va con qué moral se va a salir a la calle a juntar firmas? Pero no sería una moral mucho más elevada la de la militancia si sus dirigentes desde el vamos se hubieran opuesto a toda esta barbaridad, a toda esta ley que se está proponiendo? Es una pregunta que dejamos al aire por ahí. Pero es lo que vamos a ver, o sea, si realmente se va a un referéndum, Charles Carrera y toda esa gente que ha estado negociando esta mejora de la luz, como decimos nosotros, ¿qué van a hacer? ¿Van a firmar? ¿Van a participar de las comisiones y van a decir que bueno? ¿Qué es lo que van a decir? Lo hacen, Wilder, porque van a decir que... Pero, ¿viste que estábamos hablando? En algunos pequeños artículos, en algunos pocos artículos van a plebiscitar. Claro, después lo van a tener que defender. Claro, pero... Porque capaz que las organizaciones sociales van en contra hasta de lo que ellos dicen que era potable de votar. Pero la cuestión está, Carlito, de lo que nosotros dijimos, payasesco, o esta charlatanería barata que a veces hay en el Parlamento, tal vez explicarle a la gente que... Porque pueden decir, ¿qué están gastando tiempo ustedes en eso? No, lo que pasa es que eso es lo que después cae sobre la sociedad uruguaya. Y la cuestión es desmistificar un poco la cuestión de qué es lo que hacen allí. Cuando vos decías la izquierda o la izquierda burguesa, Carlito, hay cosas, esta ley allá en el 60 y pico, se podía haber prendido fuego el Parlamento en ese sentido. Y la cuestión de por qué el gobierno está en esa conducta de la oposición responsable, y no me acuerdo qué otra cosa más, ¿cuál es el constructiva? Constructiva. Es prácticamente en toda América Latina, que lo están llevando a cabo de esa manera. ¿Y por qué lo llevan a cabo de esa manera? Porque le va a ser muy difícil tanto a la derecha, a la izquierda o a la derecha, a la izquierda burguesa o a la ultraderecha, controlar las masas en el caso de que realmente no soporten este montón de barbaridades que se piensan aplicar y salga a las calles. El problema que tuvo Francia, el problema que tuvo España, o sea, cada vez es tan grande, por eso es que me permite de discrepar con el Pepe Mujica, es cada vez más criminal el capitalismo, cada vez más criminal, y tenemos que hacer referencia a otros países de lo que está sucediendo, pero no me acuerdo cómo se llamaba la movida que nació en España, ¿te acordás? En una plaza, y de eso ya hace capaz que 10 años. No se da vuelta la tortilla de un día para el otro, pero sí viene creciendo la indignación de abajo, ¿entendés? De la clase trabajadora. Viene creciendo la indignación. Lo de Francia paró por lo del coronavirus, lo de Chile. Lo de Chile paró por eso, lo de creo que Ecuador. Incluso Brasil está detenida las movilizaciones en ese sentido. Y lo que pretenden es que no haya, la gente no salga, las masas no salgan a la calle. Lo que pretenden es que esto se perdure así, de esa manera, en ese Parlamento que está metiendo este tipo de leyes
y para la cual cada vez se preparan más. ¿Tá? Esto de la criminalización de la protesta, que es bien atado con el gatillo fácil, con el hecho de que si no saludás bien a la gente que vive ahí gente que vive ahí enfrente a tu casa, lo miraste mal, y son 3 meses en cana por faltarle el respeto a la apariencia delictiva, la apariencia delictiva de aquel que decía aquel senador del Partido Nacional. Una gandineada más. Una cosa, Carlito, tal vez aclarar. El caso de los 3 marines asesinados. Un caso triste para la familia. Incluso hoy estuvieron de vuelta algunas caras extrañas y de parte de la versión del lado de los militares que estaban en guardia allí, dispararon 24 tiros. El ministro dice que se disparó un solo tiro al aire. Con un caso a poquitos días no hubo respuesta inmediata para ver qué era lo que pasaba allí. Parece que era un auto, desapareció, no pueden encontrar. Resulta que ahora aparecen las 2 pistolas. Sí. Cuando dijeron que las habían vendido a 30.000 pesos cada una, estaban en una bolsa de nylon tirada en una de las calles del cerro. Hay muchos puntos que no tienen, no están bien claros. Y la otra cuestión, Carlito, muy triste lo que le sucedió a estos soldados de la Marina, y que no es la primera vez que a Rivera le sucede algo en lo que tiene que ver con todos los integrantes riverenses de las fuerzas policiales o del ejército, de la Marina, de la Fuerza Aérea, porque somos proveedores desde Rivera, por no tener fuentes de trabajo en cantidad para la cantidad de habitantes que tenemos, somos proveedores de material humano que ingresa en las filas de estas fuerzas. Una de las cosas, Carlitos, es que cuando vos ingresás a una fuerza del ejército, de la Marina, de la Fuerza Aérea, adquirís una responsabilidad. Vas a ser responsable de algo que allí adentro. Y a lo cual el que entra en la UTE y tiene que manejarse con corriente, si mañana agarra un cable pelado va a recibir un choque. Es parte de la responsabilidad que tiene. Ahora, ¿por qué no preparan a esta gente? ¿Por qué no los prepararon? O sea, en realidad no puede entrar nadie a ese predio si no viene uniformado. No solo uniformado, si le falta la gorra, vos adentro del predio no podés entrar aunque seas teniente coronel. Te falta la gorra porque a mí me dijeron que si no venís con el uniforme vos no podés entrar. No hubo comunicación entre la base entre el lugar que estaban custodiando y la base principal. No hubo ni de acá para allá ni de allá para acá durante aproximadamente 8 o 10 horas, cuando tienen que haber comunicaciones de un lado y del otro. O sea, ¿qué quiero decir con esto, Carlito? Estamos proveyendo material humano para, en este caso, para las fuerzas represivas, sin que los preparen. Los preparan, Wilter. Los preparan en el sentido ideológico. Ah, no, en el sentido ideológico sí. Ahí la lavada de cerebro es impresionante.
Ideológicamente. Vos tenés un vecinito ahí, pues yo que vivo en un barrio pobre y que he tenido incluso familiares que directos o indirectos que han ido que han entrado como una salida laboral, como tú recién lo explicabas. A los 3 meses ese segurite viene de Montevideo hablando de otra forma, parándose de otra forma. Ya es otra persona. Los ya jubilados, los policías, los militares jubilados, vos lo ves ahí en el barrio, es un vecino más, anda ahí a veces con las gallinas, con la huertita, y te charla de cualquier tema. Tocás el tema político, y cuando percibe que sos de izquierda se le cruzan los ojos. Le brota de adentro todo aquel suero fascista que le inyectaron en el cerebro desde el día que entró hasta el día que se fue. Esa es la preocupación. Y después vos ves cómo matan a una madre de familia, como mataron a aquella muchacha policía, creo que fue un 7 o un 6 un par de días antes del Día Internacional de la Mujer, que después en la marcha se hizo un minuto de silencio, cosa que hay que hacer recordar a la gente. Las mujeres en la marcha acá en Rivera hicieron un minuto de silencio por esa madre de familia, una policía que la mataron para sacar el arma. Y todos los días se ve. Esa gente no está preparada en el sentido técnico. Está preparada simplemente en el sentido ideológico. Ese es el cuidado que tiene, de prepararla a eso. Y es algo que no se tocó, vergonzosamente no se tocó en todos estos años, una vez recuperada la institucionalidad en este país, y no se tocó más vergonzosamente todavía en los 15 años de gobierno de izquierda. Nunca se entró ahí a inspeccionar, a cambiar esos programas, a ver qué se les estaba enseñando a los muchachos. ¿Y por qué no se entró? ¿Por qué no se entró a Porque es un gobierno de la misma clase social. Vos recién te referías a lo criminal que se está volviendo cada vez más el capitalismo. Ellos no lo hacen porque les dé placer hacer esto, Wilder. Ellos lo hacen porque el capitalismo llegó a tal nivel que no hay más remedio que usar el fascismo para seguir manteniéndose en el poder. Y según ellos. A ellos les gustaría que viviéramos todos felices, engrupidos y contentos. Sería lo ideal, pero ya no da. Para que ellos mantengan sus ganancias, sus lucros, es necesario apelar al fascismo. Y en este sentido, el Uruguay tiene una ventaja con los demás países que tú mencionaste, porque hemos visto esos brotes de rebelión popular, ahora en Estados Unidos, en Chile, en Ecuador, pero prácticamente espontáneos o por rabia, por algún hecho que desbordó el vaso, pero Uruguay tiene una ventaja con eso, es que su sociedad, sus instituciones sociales, sus sindicatos, sus gremios, tienen una organización. Por suerte, a pesar de esta cabeza que tiene en este momento la dirigencia sindical uruguaya, desde las bases, en cada gremio, en cada ciudad, en cada sindicato, en cada ciudad, en cada organización, hay una unidad organizada. Lo lamentable que vemos en Chile, que vemos en otros lugares, es que eso crece como un globo y luego se desinfla porque no hay una organización atrás. Uruguay tiene una tradición, por suerte, en ese sentido, y esperemos que la siga teniendo. Y ahora pasamos a lo que fue ayer la jornada. Nosotros acompañamos acá en Rivera la caravana del PCNT. Lo que se pudo hacer acá en Rivera fue una caravana muy buena para lo que es la idiosincrasia de Rivera, siempre lo decimos, para que el nivel
de organización que tiene Rivera para hacer un paro, para hacer una marcha y todo eso, fue muy buena, pero lo de Montevideo fue precioso, fue grandioso. Fue como un renacer de una gente que estaba ahí como adormilada, como decimos. Y no bastó la dormidera de la cabeza para que el cuerpo se mantuviera dormido. El cuerpo se movió igual y la cabeza no tuvo más remedio que acompañar. Y así fue. ¿Qué te parece esto? Tú que sos sindicalista. Carlitos, es lo que dijimos en el anterior programa y en el otro programa, que decíamos que había que observar la nueva realidad que estaba sucediendo a nivel de las organizaciones sociales. Ayer el paro del PCNT no fue solo un paro del PCNT, sino que fue un paro del PCNT junto a todas las organizaciones sociales que convocaron a este paro. Y el hecho de este bichito del coronavirus ha hecho de que haya mayor cantidad de independencia para realizar o para hacer o gestionar la organización de las movilizaciones. Y yo creo que eso llegó y creo que se va a quedar y va a ser una lucha, va a ser una puja interna entre de la manera que se venía desarrollando el movimiento sindical y de la manera que se puede empezar a desarrollar. O sea, la independencia que generó el coronavirus para una parte importante del movimiento sindical, el hecho de poder ser tú el gestor en territorio, ser el movimiento, el territorio, el gestor. Un poco despegado del aparato. Un poco despegado del aparato es que está sucediendo este tipo de cosas. Y realmente lo de acá podemos decir de que realmente fue una caravana que logró hacerse visible en la ciudad de Rivera, un lugar siempre dijimos muy difícil trabajar sindicalmente en Rivera, porque hay una sociedad que ha estado muy apática durante muchos años, durante mucho tiempo. Entonces se hace lo que se puede. Pero sí, realmente Montevideo fue majestuoso. Majestuoso la cantidad de gente que se movilizó y también la independencia. Tú mirabas los pasacalles y las pancartas que llevaban y había mucha independencia de lo que antes había, porque habían consignas que estaban allí que no estaban en el llamado central. Y a eso me quería referir, eso de cuerpo y cabeza, Wilder, justamente porque ayer y hoy lo volví a escuchar el discurso que cerraba el acto. Yo no pude escucharlo. Sí, yo lo escuché y fue un orador, el secretario general del PCNT, Marcelo Abdala. Miembro del Partido Comunista, ¿no es cierto? Porque esa es otra cosa que nos tenemos que referir siempre. No nos podemos sacar el bonete. Ahora somos esto, ahora somos sindicalistas, no tenemos partido, No, Abdala es un hombre del Partido Comunista Uruguayo. Este presidente es del astorismo, ¿no es cierto? ¿Quién? El otro... Pereira, sí, es astorista. Es un filo de Astori, sí. Sí. Bueno, ¿un filo de Astori o Astori? Estamos de acuerdo con un montón de cosas de ese discurso, diríamos con todos los planteamientos, la parte emotiva, la parte sensiblera de
de la oratoria, igual que en el Parlamento, son cosas dichas ahí con la cual todos estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo con lo que se dice, pero no podemos dejar de considerar lo que no se dice. Por ejemplo, se empezó muy bien el acto con el llamado de Abdala refiriéndose a toda esta violencia que se ha desplegado en estos últimos días, en estos últimos meses en el país, y llamó a un minuto de silencio por los muertos, no solo por los 3 muchachos estos de militares, sino por los niños, el femicidio, por el juez de fútbol que también el domingo, ese mismo domingo que sucedió lo de los militares, lo asaltaron y lo mataron, pero lamentando. O sea, en ningún momento, y esto es lo que quiero dejar claro, en ningún momento se refieren estos dirigentes a lo que causa todo eso. En todo el discurso uno no oye una sola vez la palabra capitalismo. Uno no oye una sola vez referirse a la injusticia social causada por este sistema. Es como si fuera un sindicato policlasista, aunque parezca gracioso decir esto. En ningún momento se va a la raíz, se va a las causas de toda esta problemática que se está viviendo. El único afán es buscar dentro del sistema lo menos peor, o sea, las mejores medidas que pueda tomar el capitalismo para aliviar un poco el sufrimiento de sus esclavos, o sea, de sus trabajadores. Esa es toda la orientación del discurso. Fíjate que por ejemplo, nombra esto que plantea el Papa, y así lo dice, con el ingreso... El ingreso solidario, el ingreso social. El ingreso social, la renta básica. La renta básica. Nombra a la CEPAL. La CEPAL, esta Comisión Económica para América Latina, inventada ya por 1948, cuando se habían repartido el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, una cuestión capitalista, burguesa, de dominio del capital, de cómo hacer más llevadero y más funcional el capital en el mundo. En ningún momento se refiere, por ejemplo, a algo tan simple como el Foro de San Pablo, donde se desenmascara y se analiza el agudizamiento de la crisis por el neoliberalismo implantado en el mundo en este momento. Elige la CEPAL y no nombra al Foro de San Pablo, que los partidos que todos ellos integran, el Partido Comunista, el Partido Socialista, todos los grupos del Frente Amplio integran como grupos, no solo el Frente Amplio en su totalidad, sino como grupos. Todos, el MPP, el Partido Comunista, el Partido Socialista, todos integran el Foro de San Pablo. Van ahí a discutir estos temas. Pero después cuando se dirigen en su praxis, después, en sus países, esto queda totalmente soslayado, no se menciona. Lo menciono para que tengan una idea de lo que es esa cabeza que hasta ahora había logrado mantener dormido a ese cuerpo durante estos 15 años anteriores, y que ahora, quieran ellos o no, se está despertando, por suerte, y se está despertando organizadamente. Y eso es lo que hay que incentivar, lo que hay que seguir luchando para que siga sucediendo. Ahora, eso sí, Wilder, después terminan el acto con la Internacional. Y es interesantísimo ver esto, porque mientras ellos hablan de pleno empleo, de ampliar el seguro de paro, de disminuir la jornada de trabajo, cosa que se sabe que es un paliativo que no va a funcionar nunca, porque si disminuyen a 4 horas el trabajo,
por todo lo que decíamos de la preparación y de las... El tipo va a trabajar 4 horas en blanco y 4 horas en negro, y va a tener un sueldo un poquito mejor. Y el sistema lo expulsó, va a seguir expulsado. La reducción de la jornada de trabajo, que es algo precioso y que se debería dar, solo puede funcionar en otro sistema. El sistema capitalista no va a funcionar jamás. Ellos saben esto. En este sistema capitalista y neoliberal no va a funcionar eso nunca. O sea, un movimiento sindical que hace todos los esfuerzos para que se mantengan todos los vínculos laborales actuales con las empresas, así se refieren con esas palabras, el apoyo a pequeñas y medianas empresas, que son las generadoras de los puestos, de la mayoría de los puestos de trabajo, indiscutiblemente, claro que sí. Pero este es el movimiento sindical que plantea, o deben ser esos pequeños empresarios, burgueses que planteen eso. Es el movimiento sindical policlasista el que debe plantear esto. Luchando por empleos de calidad, en la defensa de los consejos de salario, y diciendo que sabemos de las dificultades que hay en este momento para que esos consejos de salarios otorguen los aumentos o mantengan determinadas cosas logradas por los trabajadores. O sea, este es el movimiento, la cabeza del movimiento sindical, que luego te pone para finalizar el acto la internacional. La internacional que claro, motiva y emociona, y todos los trabajadores se van con ese himno en la cabeza, un himno que dice: cambiemos el mundo de base, hundiendo al imperio burgués. Y esta es la letra más suave de la internacional, la traducción modificada que se usa para América Latina. Repito, cambiemos el mundo en su base, hundiendo al imperio burgués. El hombre del hombre es hermano, derechos iguales tendrán. De pie los esclavos del mundo, agrupémonos todos en la lucha y se alcen los pueblos con valor por la internacional. Porque esa es la ideología de la clase trabajadora, así como lo es de la burguesa. El internacionalismo burgués es superior al nuestro, Wilder. Ojalá alcancemos un día el internacionalismo que tiene la burguesía en defensa de sus intereses. Y bueno, por lograr, es por eso que existe este programa, como siempre lo decimos, es por lograr estas cosas que dice la internacional, a la que sí podemos cantar nosotros con orgullo, porque es lo que queremos. Es por eso que existe este programa, para hacer visibles estas incoherencias que a veces hay dentro de la izquierda, dentro de la lucha, o de los dirigentes de una lucha que debería ser por estas cosas, o si no, que dejen de usar este himno, que usen una canción de Julio Iglesias, de Palito Ortega, yo que sé, algo así, y que se dejen de joder con la internacional. Porque es como si nos paráramos firmes a cantar el himno nacional y le entregáramos el Estado a los españoles. O defendiéramos el dominio. Ahora tenemos un virrey, no de España, pero del capitalismo y del imperialismo internacional. Pero sería lo mismo que eso, que nos pusiéramos a cantar el himno y al terminar el himno dijéramos, entendemos la necesidad del rey de España de dominar nuestro territorio, nuestra patria. Bueno, esto es lo mismo. O definámonos, o estamos de un lado o estamos del otro. De los dos lados no se puede estar, o no se debería estar. Pero, no sé, Wilder, discúlpame, ¿qué tenés que...? No, Carlitos, yo creo que ya es hora de que cerremos, invitando a que compartan, a que nos ayuden si están de acuerdo, a seguir difundiendo esto, y si no están de acuerdo, por lo menos les agradecemos por estar ahí,
y los llamamos a que sigamos razonando juntos, que sigamos pensando juntos, y que el resultado final sea mejorar esta situación, que en años subsiguientes no se siga en la misma idea, con el mismo rumbo en el sentido de la emancipación de la clase trabajadora, de los pobres, de las clases más desposeídas de nuestro país, y que no se vuelva a caer en la misma trampa burguesa que caímos hace muchos años y que nos trajo a esta situación que estamos viviendo ahora. Y ya que nos referimos a internacional, nos vamos a permitir terminar el programa con la marcha de la internacional, porque nuestro himno, porque escuchándola nuevamente capaz que refuerce la idea de lo que expresamos acá. Así que muchas gracias y buenas noches a todos, y nos vemos el viernes que viene, o si pasa algo en el camino, de repente hacemos alguna edición extraordinaria. Muchas gracias entonces y chao. Alcancemos y esclavos.